Muy buenos días, ya casi al mediodía, aquí en Ciudad al Aire de Cali Escribe. Hoy los columnistas de nuestro portal vamos a debatir sobre los problemas de orden público de Cali, es decir, la seguridad, es decir, la violencia y los generadores de esa problemática, la número uno de Santiago de Cali. En orden a eh, el onomástico, Luz Betty nos dice. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Y es un tema que la ciudad necesita que se discuta de manera colectiva. Bueno, para ti, ese problema de orden público en Cali, seguridad, eh, ¿cuál es indudablemente el mayor problema que lo origina? Las causas son variadas y precisamente hoy en este colectivo trataremos de desentrañar esas causas. Es cierto que es muy importante pues que los alcaldes, y en este caso el alcalde Eder, pues destinen partidas para la seguridad, para la policía. Es bueno que se tomen medidas con la policía, pero lo que se está haciendo realmente es equivocado. Es lo mismo que se ha hecho durante décadas y no se tienen en cuenta unas reales situaciones que está viviendo la ciudad. Miren, la ciudad de Cali se le salió de control al alcalde y a toda la clase dirigente. Esto es un corredor y vamos a ver por qué es un corredor de criminalidad y qué es lo que está pasando aquí, porque el asunto de fondo, audiencia y compañeros en este panel, es el siguiente, es un asunto de poder del territorio y económico. ¿Qué hacemos con esa cantidad de dinero? Los tipos que están metidos en negocios ilícitos, ¿qué hacen con esa cantidad de dinero? Son dos problemas sustanciales. Más la inmigración que viene del Pacífico. Aquí durante décadas muy felices con eso, estamos viendo ahorita las consecuencias. Vamos a ver por qué esa inmigración así atraída, incontrolada, está generando, también es uno de los factores que están contribuyendo o que han contribuido a este estado de cosas, no porque estas personas sean malosas, sean delincuentes per se, sino una serie de circunstancias precisamente la vamos a analizar. Benjamín, Cali, capital del suroccidente colombiano del Pacífico, concentra todos los problemas sociales, económicos y los índices delincuenciales más altos del país, medido en homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cuál es tu lectura de esa problemática? Yo considero que hay un error fundamental y es ver el problema de la seguridad parcialmente, porque hay que ver cómo están relacionados el terrorismo, la violencia, la delincuencia, con, por ejemplo, los accidentes de tránsito, con, por ejemplo, las protestas. Y lo que menos se entiende es que el diseño del espacio público, principalmente las calles, tiene mucho que ver con eso. Y si la gente aquí no le entra a la cabeza que los andenes son culpables en buenas partes de esa inseguridad. Yolanda, eh, en el marco de lo que estamos hablando, ¿cuál es su opinión? Estamos atravesando nuevamente un muy complejo problema. Como la violencia es multifactorial, Cali confluyen conectores de violencia por tráfico de armas, que es lo que estamos viendo últimamente, microtráfico, narcotráfico y violencia organizada. El, lo preocupante es que las autoridades se quedaron cortas y sabiendo que se confluyen este tipo de cosas, no ha tomado medidas con anterioridad desde todo punto de vista. Ahorita las vamos a analizar puntualmente, porque uno es educación, otro es monitoreo permanente de la violencia en la ciudad, otro es con mensajes alertando a la ciudad, porque el gobernante nos tiene que alertar permanentemente
lo que ellos han detectado que debemos los ciudadanos tener en cuenta. Entonces, se nos hace muy difícil y nos ha traumatizado lo que ha acontecido en la ciudad, de personas inocentes que han muerto yo no diría que vándalos, yo que asesinos que quieren desestabilizar a Cali. A ver, Pablo, en el mismo sentido. Bueno, efectivamente el problema de la inseguridad es un problema muy complejo y pues con base en la experiencia práctica, histórica, pues los problemas relacionados con la inseguridad, el terrorismo, la violencia en general en Cali, pues han rebasado las posibilidades que tienen las autoridades para poder combatir el crimen organizado y la delincuencia común y el terrorismo. Y por eso, pues se necesita hacer un examen mucho más profundo de las verdaderas causas que generan estos fenómenos. Recientemente y a raíz de pues, el acto terrorista sucedido pues, en la base aérea Marco Fidel Suárez, el alcalde Eder pues, ha salido a quejarse y a decir pues, que el presupuesto municipal no le alcanza para atender las necesidades que tienen que ver con la garantía y la seguridad de los ciudadanos, de los caleños, y que pues de todas maneras él requiere pues de que a las autoridades nacionales para que le ayuden con más fuerza pública, con más recursos del presupuesto, con más control, con más vigilancia, etcétera, etcétera, que son las mismas cosas que se han venido ensayando desde tiempo atrás y que finalmente pues no sirven para resolver en este momento el gran problema de la inseguridad. Por supuesto, hay una serie de factores que los vamos a analizar posteriormente que pues coadyuvan el incremento cada vez mayor de la inseguridad en la ciudad de Cali y que pues además de los problemas del narcotráfico, los problemas de la violencia que se ha generado en todo el país, de la corrupción, de la minería ilegal, de todas esas cosas, pues hay unos factores de orden, digamos, socioeconómico y sociopolítico que hay que tener en cuenta, porque es que Cali ha crecido, ¿no? De una manera extraordinaria. Aquí han llegado gente de todas partes del país, sobre todo el sur, ¿no? Ha habido una migración que de todas maneras, en las condiciones en que vive, genera las condiciones también para que se eh, alimente el delito. Eso y también el desarrollo urbanístico caótico que hay en la ciudad, todos son factores que van a concluir y que van a coadyuvar para que la violencia en esta ciudad y la inseguridad pues reinen y los grupos armados sientan sus reales, no solamente en las ciudades aledañas a Cali, porque es que Cali se convirtió además en la capital internacional, ¿no? De las negociaciones del tráfico de estupefacientes. Bueno, la ciudadanía quiere soluciones. Y esto nosotros que estamos bastante maduros profesionalmente en la, digámoslo así, en la dirigencia de ciudad, porque todos hemos participado de una u otra manera en los grandes debates de ciudad con algún espacio, llámese el consejo, llámese la alcaldía, llámese la sociedad de mejoras públicas, la cámara de comercio, etcétera, gremios, etcétera, etcétera. Asistí a un consejo de seguridad que me invitó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. A los 3 días ingresó al hospital y murió del COVID. Y en ese consejo de seguridad que aparece allí, en Cali escribe la conclusión, un exalcalde de Cali como él, ministro de Defensa, con el alcalde Ospina, la gobernadora Clara Luz Roldán y todas las fuerzas militares, policiales, personerías, etcétera, etcétera, estaban ahí. Eso fue en Fray Damián.
La gran conclusión es que vamos a imponer el bloque de búsqueda en Cali, similar a lo que hizo Medellín. El índice de homicidios hoy en Cali es de 41 homicidios por 10.000 habitantes. El de Medellín es de 9 homicidios, es decir, la tercera parte siempre en los últimos años ha venido definiéndose. Obviamente un bloque de búsqueda paraliza comercialmente la ciudad hasta que se resuelve el problema de más. Si Luz Betty fuera la alcaldesa de Cali, ¿qué solución le daría a Cali en el tema de seguridad? En primer lugar, para dar soluciones adecuadas, se necesita hacer realmente un diagnóstico real de las causas que están generando el problema. El paciente cuando va donde el médico con un dolor y que está perdiendo peso de manera intempestiva, el médico no le puede decir, doctor, ¿qué solución me da usted a esta pérdida de peso y a estos dolores cada vez más intensos? El médico tiene que hacer un verdadero diagnóstico, le tienen que mandar unos exámenes y examinar al paciente en vivo y en directo, no esa cosa virtual. Bueno, con la ciudad pasa exactamente igual. Aquí en la ciudad de Cali convergen una serie de circunstancias que convirtieron a Cali en algo explosivo. Aquí nos puede pasar cualquier cantidad de cosas si seguimos con esta dirigencia, con estas, comillas, soluciones que agudizan los problemas. Primero, bien lo decía la panelista Yolanda, aquí hay microtráfico, hay narcotráfico, pero hay minería ilegal y hay delincuencia organizada y todos estos convergen con, mejor dicho, Cali se volvió un holding empresarial de los negocios ilícitos. Entonces estamos rodeados a la vez por de aquí, de Buenaventura, las bandolas de los que están siempre en Buenaventura. Esos grupos que no los han podido erradicar, no han podido contra eso. Los chotas y los espartanos. Aquí hay unos brazos, se extienden. De Jamundí se vienen la columna de disidentes, y ahí también, Eleno, se vienen acá. Del centro del Valle de Tuluá, la Inmaculada y otros, y más allá de Río Frío, de Sevilla, de todo eso, también se nos vienen acá, los brazos. ¿Esto qué pasa? Una ciudad que no ha resuelto los problemas, que vendió la idea equivocada de que había desarrollo y progreso, y eso lo miraron como construir cantidades de edificios y hinchar a la ciudad, deteriorar el ambiente, etcétera. Entonces, atraen a toda esta gente del Pacífico, gente muy pobre, que se viene ilusionada a trabajar en la construcción, pues se encuentran a todos estos grupos de delincuencia organizada, la delincuencia ilegal de la minería, todas esas cosas, y los utilizan, porque no hay presencia del Estado, y presencia no es mandar un policía, ni dos, ni poner cámaras de seguridad. La presencia es la institucionalidad, que opere, que funcione, que esa gente tenga un trabajo estable, bien remunerado, que tengan educación sus hijos, que haya salud, etcétera, una serie de cosas. Eso no lo hay. Entonces, estos grupos delincuenciales utilizan a estas personas y a los jóvenes los reclutan. Claro, a los jóvenes les gusta el dinero porque es que en la época actual es una sociedad que promueve el lucro muy rápido, el dinero fácil, rápido. Entonces, mire usted el caldo de cultivo tan tremendo y esa es la causa, una de las causas de los problemas. Entonces, a eso se nos vinieron grupos de allá de México, los fuertes. Por eso le digo, terminó Cali siendo una especie de holding de la delincuencia.
con todos estos grupos y bandoleros. Entonces yo no le puedo decir a la audiencia, sacar aquí como maga, esta es la solución, cuando tenemos que atacar esto que pasó. Y la solución, panelistas, no es solo del alcalde, es del Estado, es integral de la sociedad y de las instituciones. ¿La justicia ha funcionado? En lo que compete a ello, la institucionalidad ha funcionado, no funciona. Aquí lo que se mira es el lucro, construir, apropiarse de los territorios. Ese es el problema grave. Y repito, el problema de la inseguridad es que se apropiaron todos estos grupos delincuenciales del territorio, que es el territorio de la ciudad de Cali, de los corregimientos, de las zonas aledañas. ¿Para qué? Para ejercer un poder político y económico. ¿Y cómo lo va a ejercer? Pues, ¿cómo va a invertir esa cantidad de plata que le llega de todas esas ilicitudes? Bueno, aquí la ciudad, y por eso hemos insistido desde hace muchos años en Cali Escribe y en todos los sectores, en la visión de ciudad. Y la visión no es simplemente una planeación a largo plazo, a 30 y a 20 años. Eso hace parte, pero eso no es la visión. Bueno, Luz Betty no contestó la Sí, pregunta, contesté. entonces No no soy pregunta. maga. Nosotros estamos excesivamente preparados en Cali, los 5, muy preparados en el diagnóstico. La gente no quiere más diagnóstico, la gente quiere soluciones. Ha ocurrido un acto terrorista que es la humillación más grande que una ciudad puede recibir, con una gente muy pobre, asesinada y con decenas de heridos. Entonces, ¿qué nosotros tan formados, qué proponemos como solución, Benjamín? Yo no creo que el diagnóstico es fundamental y no creo que esté completo, porque es un error y debe existir en el manejo de las estadísticas, no es correcto, y la ignorancia de lo que tiene que ver el espacio público con el problema de seguridad es sistemáticamente ignorado. Entonces así nunca las soluciones van a poder ser efectivas. Podrías tenerme muy clara, voy a dar unos pocos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que entender que en Cali hay más muertos por accidentes de tránsito que por asesinato. Tenemos que entender cuántos de esos muertos por asesinato son debidos a peleas por problemas de tránsito, por ejemplo, que cambiaría completamente la situación. Tenemos que ver los actos de violencia realmente a cuánta gente afecta. Cuando lo de la base aérea, eso nos impresionó a todos porque es una explosión por la gente que está, pero cuántas cosas pasan todos los días a las cuales no se les da importancia en términos de seguridad. Entonces creo, insisto, la importancia del diagnóstico y que el diagnóstico no es completo todavía. A ver, yo soy un crítico constructivo del alcalde Rodrigo Guerrero, 2 veces alcalde. Él impuso y con eso ganó premios internacionales, inclusive reforzó su doctorado en Harvard de la epidemiología de la violencia. Todo eso que dices, Benjamín, claro, eso está diseñado, estructurado, definido semanal y mensualmente por parte de los organismos de seguridad de la ciudad, apoyado en todo el estado. Entonces, todo está requete diagnosticado. Lo único es que los alcaldes tienen que, conformidad a esos diagnósticos, tomar decisiones. Yolanda, ¿qué opina? Ante la situación hoy, yo estoy de acuerdo en que debe ser intervención inmediata. Cómo un gobernante debe convocar a todos los gremios, sociedad civil, líderes de la ciudad, porque él pienso que tiene un regular gabinete, pero es una sociedad, la inteligencia está en el colectivo, donde recoja ideas de ese gran colectivo para poder accionar ya y ordenar ya. ¿Qué ordena? Ordena requisas, monitoreo. Yo observo que, por ejemplo, Londres es la ciudad más vigilada del mundo y no tiene un policía. ¿Por qué? Porque hay un monitoreo satelital, donde el gobierno está observando
el comportamiento O de sea la que hay ciudad. miles de policías, pero satelitalmente. Ojo. Y hay una central de policía observando lo que está pasando en la ciudad. Y hay unos listos a accionar en determinado momento. Yo sé que eso cuesta dinero, pero un gobernante tiene que buscar soluciones ya. Lo otro es la parte de que uno dice, bueno, sí, estamos sobrediagnosticados, pero ahorita acabo yo de asistir en un almuerzo en la Universidad Javeriana y llegaron con plata de Naciones Unidas a monitorear y a pensar sobre la violencia en la ciudad, del cual prácticamente no escuché nada de propuestas importantes porque la relacionaban un poquito más con indudablemente que faltan parques, faltan situaciones de esparcimiento, aquí todo se volvió rumba y baile. Entonces, los extranjeros vienen y piensan que la ciudad solamente rumba y baile y allí, Salsa. y salsa donde se desahoga el pueblo. Pero luego se gasta la plata. ¿Y qué va a pasar en sus hogares? No llevan al mercado y uno observa. Es que hay que observar el comportamiento de la ciudad en que somos una población emergente, por decirlo elegantemente. Usted va a los centros comerciales y encuentra todavía... Vea, yo tengo el mismo televisor de hace 10 años y la misma nevera hace 20 años. Y podríamos tener, pero no somos, como no somos emergentes, nosotros, eso de que tiene varias mujeres y salen de los centros comerciales con neveras, yo decía, esta gente va contando, y yo me aterro. De todas maneras, es el pensar que ese dinero que llega por ese factor desestabilizador de la corrupción, porque la violencia empieza en casa. La violencia empieza en casa. Y entonces aquí el alcalde debe ya convocar a un seminario internacional sobre violencia para padres y madres de familia. Es decir, hay muchas cosas que... Una interpelación de Benjamín. Sí, por ejemplo, un error garrafal es que se habla de Cali como una generalidad. Resulta que el problema de seguridad en la ciudad cambia radicalmente dependiendo de cada sitio de la ciudad. Por ejemplo, en San Antonio, lo he vivido, hay calles seguras y calles inseguras, pero con una diferencia grande. Simplemente 2 cuadras más allá hay una calle que es insegura. ¿Y a qué factores? ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? A los usos del suelo, a los andenes, que mueven parambulas, todos están pensando qué pendejada. Muchísimo. O sea, los andenes. Si eres el invitado número 1, ¿cómo no te vamos a parar bolas? Y lo otro es que tampoco se considera el tamaño. Tenemos que pensar todo el tiempo que Cali tiene ya cerca de 3 millones de habitantes. Una mega ciudad. Entonces, no se puede simplemente lo que pasa, hay que siempre compararlo con esa magnitud. Otra interpelación. Pero máximo 1 minuto. Sí. Pero hable de lo No, porque ya van a ser las 12, media hora y no hemos llegado a las conclusiones. Un problema gravísimo. Nos lo han comentado personas que viven en San Antonio, que conocen a San Antonio. Yo vivo en San Antonio Claro, y estoy claro. hablando con conocimiento Sí, de causa. Claro, claro. Para complementar lo que estás diciendo, lo de inseguridad. Es que se ven en ciertas vías, en ciertas calles, en ciertas cuadras, unos carros de alta gama y con escoltas. Y la gente piensa a qué horas aquí hay una balacera. Y lo mismo pasa acá, en San Antonio, en Peñón. Mira, hay un problema que a Cali también se le está generando de la ilegalidad, de la lavandería de dineros. Como tiene que lavar dinero, invertirlo en algo, la prostitución y la prostitución infantil y la cosa de eso de las cámaras web, y eso tiene que ver también con el uso del suelo y cómo han ido cambiando el uso del suelo, y ya ningún barrio residencial, ya ningún barrio de uso residencial, todo lo volvieron mixto, y la mixtura es que predomina ese tipo de comercialidad donde la gente va y puede comprar un plato por 150.000 o 200.000 o 80.000 y más el licor, más todo eso. Pablo. Gracias. Bueno, pues inicialmente yo decía que el problema de la inseguridad es un problema muy complejo, porque
pues hay muchos factores que inciden pues, en la existencia y desarrollo de esos procesos. Y por supuesto, la sociedad va cambiando, no es lo mismo la Cali del siglo pasado que la Cali de este tiempo en relación con el crecimiento de la inseguridad y la violencia. Pero aquí nuestro director nos exige soluciones. Y yo le diría Le muy solicita. cordialmente, le diría que en las condiciones de esta sociedad, tal como está diseñada, con la base económica y política, cómo se construyen las cosas, no hay soluciones. Las soluciones que hoy se adoptan son parciales, temporales. Miren, les voy a poner un ejemplo. Quienes participan de la idea de que es necesario aumentar el pie de fuerza policial, ¿no? En cierta forma, pues lo que dicen es que si tenemos más policías y una policía más permanente y más estable y más ligada con los ciudadanos, posiblemente se va a atenuar un poco la delincuencia. Sí, eso es posible. Pero inclusive en Cali hay un fenómeno y es el siguiente. Ustedes seguramente no lo saben. En Cali hay más o menos unos 6.000 policías permanentes, adscritos a la ciudad, a todo el Los guardias de municipio. tránsito. Pero resulta que los 6.000 policías, los únicos policías operativos diariamente son 3.000, porque los otros están descansando, porque todos los 6.000 policías no pueden estar en la operación, sino que tienen que descansar. En segundo lugar, cuando hay eventos como la COP, por ejemplo, que se celebró en Cali, pues el gobierno nacional envió unos policías, envió como a unos 2.000 policías, un poco más o menos, pero esos policías estuvieron mientras el evento tuvo lugar. Después de que se acabó el evento, los policías volvieron otra vez a sus lugares y la ciudad quedó, pues digamos, desde el punto de vista de la cantidad de fuerza pública desprotegida porque no contaba con la suficiente cantidad de agentes de policía para controlar pues, el orden público y la seguridad y los problemas que se presentan en ese sentido. Le voy a poner otro ejemplo. Mire, uno de los Tienes un factores, minuto. uno de los factores, 12 perdón, del día. uno de los factores que incide en que haya violencia e inseguridad, pues es el narcotráfico, ¿no? Que se ha convertido en una actividad central del desarrollo económico y social de la ciudad de Cali. Ustedes me dicen, bueno, pero si existe narcotráfico, continuará la inseguridad. Claro, hay que atacar el narcotráfico. ¿Qué es lo que han propuesto o qué es lo que se ha propuesto en algunos países para resolver el problema no solo del narcotráfico, sino de la violencia? Han legalizado el narcotráfico, han legalizado el cultivo de drogas, han legalizado el consumo, la venta, el suministro de la coca y la marihuana. Hay estados, en los Estados Unidos, en Europa, donde se han legalizado las drogas. Por supuesto que eso genera una solución temporal porque se crean otros problemas muy complicados en materia de salud, por ejemplo, que el Estado pues, no puede en un momento dado resolver. Pero esas son las soluciones que hoy se están planteando a nivel, digamos, global. Como, por ejemplo, hay los analistas de hoy están hablando de que para poder resolver el problema de la ciudad de Cali hay que recuperar la información, hay que construir más cámaras de detección, hay que aumentar, por supuesto, la fuerza pública y hay que hacer una serie de cosas que ya se vienen ensayando y que, como dije inicialmente, temporal o provisionalmente en este tipo de sociedad capitalista no es posible resolver del todo. Última ronda. Yo les ruego el favor de 1 minuto máximo por cada uno de los panelistas. Doy mi marco de solución. Si yo tuviera la oportunidad de tener la solución, darle solución a la problemática de Cali como alcalde, lo primero es que asumiría
el mandato constitucional de ser el jefe de la policía de la ciudad en armonía con las fuerzas militares y con el presidente de la República. Número 1. Número 2. Mi secretario de seguridad y mi jefe de gabinete tendrán la prioridad para responderle a la ciudad y a la ciudadanía sobre la problemática. En la elección popular de alcaldes, 37 años largos, tenemos 55.000 homicidios en Cali. Ustedes se pueden imaginar que nuestra generación vea 55.000 cadáveres acumulados en las plazas históricas de la ciudad que no caben. Eso es una responsabilidad histórica nosotros como generación. Por eso no más, excúsenme, no más diagnósticos, que la alcaldía lo tiene diagnosticado todo y nosotros también, y lo tenemos excesivamente escrito. Como jefe constitucional de la policía, indudablemente todos los grandes fenómenos delincuenciales tendrán un hecho policivo a través y de las fuerzas militares a través de un bloque de búsqueda. Una interpelación. Ahorita se la concedo. Entonces, un bloque de búsqueda para todo. Oiga, cuando nosotros éramos niños, Cali era campeón nacional en falsificación de dólares. Era campeón nacional de jaladores de carros. Los señores Rodrigo Orejuelas comenzaron por allí. El señor Grillo, que fueron los antecedentes que nosotros observamos como delincuentes, comenzaron por allí. Entonces, todo eso, a mí me han robado 5 carros en el lapso de esta elección popular de alcaldes. Entonces, hay una cantidad de fenómenos delincuenciales. Entonces, asumir la responsabilidad, la alcaldía de esa jefatura constitucional con bloque de búsqueda en todos los fenómenos delincuenciales. ¿Por qué Medellín sí pudo? ¿Por qué Medellín sí pudo bajar a una tercera parte los homicidios y nosotros no? Entonces, cuando ellos tienen unos fenómenos delincuenciales similares que son capitales de una pobreza muy grande, que es 125 municipios de Antioquia con todo el Golfo Urabá, que es directo la droga al Caribe, más cerca a México y más cerca a Panamá y más cerca a Estados Unidos que lo que es el Pacífico. Entonces, yo les pido el favor, una ronda a cada uno, le pido el favor, una ronda a cada uno de 1 minuto de solución con una interpelación de 1 minuto. Mire, en primer lugar, mi querido director, tú estás un poco equivocado. El alcalde, de acuerdo con el Código de Policía, es el jefe de policía del municipio. No hay necesidad de investirlo de esa categoría porque él es el jefe de policía. Lo que pasa es que tú confundes la función de policía con la función de orden público que corresponde a las autoridades nacionales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mira, en Medellín han podido bajar el índice de homicidios. ¿Por qué? Porque las autoridades de allá han hecho acuerdos con la delincuencia tradicional y la nueva delincuencia de Medellín. Han hecho diálogos, han hecho acuerdos. Y entonces eso ha generado una situación aparentemente de tranquilidad que da la impresión de que por ese camino es la solución. Pero ya sabemos que hay críticos que dicen que los diálogos de paz y los diálogos con los delincuentes no surten efectos hacia el futuro que garanticen la verdadera seguridad que requieren los ciudadanos. Una ronda. Arranca Betty. Una ronda de soluciones. Reitero que no es simplemente ronda de soluciones. Yo difiero del director en lo que ha propuesto y difiero también del manejo que hizo el exalcalde, como usted lo nombró, Guerrero, con su plan de seguridad y todas estas cosas. Empezando con los jóvenes de alto riesgo. No olvidemos que él hizo un convenio con el BID, un préstamo por $10 millones. Entonces, a ver, aquí nunca se hizo la evaluación de esos jóvenes de alto riesgo. Pero
El problema no es simplemente una solución, diríamos, en términos de los jóvenes, policial. Es decir, vamos con bloques de búsqueda. Pues eso hace parte, pero seguimos manteniendo y generando las condiciones para que esta ciudad sea una ciudad de narcos, ¿no? Y de economía ilegal. Estamos generando las condiciones. Esa es la crisis de la diligencia. Esta ciudad ha creado las condiciones propicias para toda la ilegalidad, para que aquí se inviertan los dineros de la ilegalidad y les entregaron los terrenos, el territorio a esa ilegalidad. Gravísima la situación. Y muy ingenuo el señor comandante de la policía Cali, que ayer en el Consejo de Cali le dice que como gran cosa que un código QR a cada concejal, y además les ha entregado, les pone a su disposición un oficial, un alto oficial de la policía para que la gente, los ciudadanos, nos comuniquemos con cada concejal y le digamos los problemas de inseguridad. Mire, eso es un error. La información es un derecho fundamental y la policía no se la puede delegar a un civil como es un concejal. Benjamín, ¿Quién? la solución final en una ronda de 1 minuto. Yo pienso que habría que ver cuáles son las soluciones que proponen la gente más enterada del problema y vería qué tienen en común. Y a eso que tienen en común le daría prioridad elemental Yolanda, Bueno, y corto. bravo y breve. yo pienso que la seguridad no se improvisa, se planea con rigor y para eso existe, y creo que está aprobado en el Consejo, una política pública de seguridad para ponerla en práctica. Pero reitero que la gran solución es unir ciencia, tecnología, población civil, llámese gremio, llámese líderes, para ayudarle al gobernante a darle ideas para la pronta. Yo no diría poco no se soluciona, pero sí a minorar las muertes. Doctor Pablo. Bueno, como había expresado inicialmente, este problema es muy complejo y requiere de un examen a fondo, no quedarse en la superficie de los fenómenos para tomar medidas absurdas, como la de la gobernadora en un momento dado, doña Dilia, que dijo que entonces a esos grupos de delincuentes armados había que bombardearlos. Y en eso estuvo de acuerdo el alcalde. Bueno, esas son salidas absurdas que no corresponden con las posibilidades de poder afrontar estos graves problemas. Hay que ir al fondo de las cosas. Lo peor que le puede pasar a esta dirigencia, lo que se ha prestado como cómplice para que aquí se generen unas condiciones de inseguridad, es ver que las fuerzas progresistas, democráticas de este país que existen y de esta ciudad se pongan a estudiar y analizar el problema y propongan soluciones reales, concretas y objetivas, y no simples paños tibios que lo único que hacen es garantizarle a los criminales en unión con sectores de la clase dirigente para que se enriquezcan una vez más con el lavado de activos que están invirtiendo en las grandes construcciones que se están haciendo en el sur de la ciudad. En el tema, en el tema de la jefatura constitucional que tienen los alcaldes de la policía, es que no lo asumen. Por eso yo lo digo, lo asumo en la majestuosidad del marco constitucional y del marco legal, en armonía, lo dije, por supuesto, con las fuerzas militares en lo que corresponde a orden público y con el gobierno nacional, con el presidente de la República. Número uno, para rectificar lo que dijo Pablo, la crítica que me hizo sobre el tema. Y lo que nos faltó para el tema de seguridad, yo lo vi hace 45 años que ingresé por primera vez a La Habana. En mis 6 viajes a La Habana conozco muy bien cómo manejan allá la seguridad. Y entonces la seguridad ciudadana la manejan a través de la misma comunidad. Se llaman
CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Y entonces la comunidad, que en este caso nuestro son las juntas de acción comunal, que son las juntas administradoras locales y que son las unidades residenciales, ellos tienen que estar comunicados, integrados en una red de comunicación de radioteléfonos, etcétera, etcétera. Y con eso, mire, San Antonio tiene solución. Los vecinarios en San Antonio. Hay que darle solución, como lo dice Benjamín, sin un sistema capitalista social, nada de eso. Los vecinos, la comunidad, no más. Muchas gracias a todos. Feliz cumpleaños a Luz Betty. Marco constitucional, marco legal, acción, resultados. Un problema de Cali que aquí hoy queda insoluto, porque no hay un consenso alrededor de soluciones. La conclusión es esa. Esa es la solución, claro. ¿Cómo así? Sí, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias.